Noticias, bienvenido Diego Hernán Cabot. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, te escuchaba atento. Vemos un Senado convulsionado, pero con mayoría oficialista. Sí, convulsionado por un tema que, vos sabés que es muy difícil seguirlo. El famoso tema de los dos camaristas, ¿no? Que están siendo en algún punto removidos del cargo que tenían, no removidos de su cargo de juez, ¿no? Y es difícil entenderlo porque es una cosa de larga data y que tiene que ver con esta triangulación que hay entre el Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura, que básicamente hacen que esa entelequia sea como muy difícil de seguir para la gente. Pero ¿qué sucede? ¿Y por qué, digamos, este caso es interesante? Primero porque son dos camaristas, estamos hablando de Bruglia y Bertuzzi, que están en un tribunal oral, ¿no? Un tribunal oral. Que ese tribunal, perdón, en una cámara de apelaciones. Eran ex jueces de un tribunal oral y ahora están en una cámara de apelaciones. Siempre del fuero federal. Básicamente, el comúnmente conocido como Comodoro Pi. Claro. ¿Qué sucede? Que ambos jueces fueron trasladados desde un tribunal oral hasta una cámara de apelaciones durante el macrismo. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿No? Que ahí intervienen ese trípode que te decía entre el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo, intervienen 2 de 3. No interviene el Senado en aquellos traslados. Y digamos, vale la pena hacer un poco de historia para entender qué es lo que se está tratando ahora digamos, como que de dilucidar, o por lo menos, si querés, o que tiene que resolver, qué cosa, digamos, claro, se está agarrando el kirchnerismo para correrlos del lugar donde están. Y después, si querés, entramos a la parte subjetiva de por qué los quiere correr, ¿no? Y es básicamente por algunas causas que le molestan a Cristina. Pero lo real es que cuando pasan del tribunal oral a la Cámara de Apelaciones, como te digo, no interviene el Senado. Pero ¿qué sucede? Que cuando son cargos de igual jerarquía e igual competencia, se entiende de que vos no necesitás que el Senado vuelva a, digamos, corroborar, ratificar, elegirlos y demás. Entonces, ¿qué hace el entonces ministro de Justicia, Garabano? Al hacer este movimiento, le pide a la Corte, mediante un recurso, que se expida si es o no posible hacer este cambio. Como te digo, tribunal oral a Cámara. La Corte, ¿qué le dice? La verdad es que la jurisdicción es la misma, la competencia es la misma, siguen siendo los delitos federales y la jerarquía está bastante discutida. ¿Por qué? Porque hay muchos que consideran que el tribunal oral tiene más jerarquía que la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque cuando un juez de primera instancia, por ejemplo, procesa a alguien, lo procesa y la Cámara confirma o no confirma. Entonces, luego de que confirme, el que condena o absuelve es un tribunal oral. Es el que tiene la iniciativa. Es el que condena o absuelve. Que tiene la última palabra. Sería. Claro, bueno, claro. Y su resolución no es apelable a la Cámara, sino que es apelable a la casación. Claro. Antes de llegar a la Corte. Entonces, hay que dicen es al menos la misma jerarquía cuando... y algunos consideran que el tribunal oral tiene más jerarquía que la Cámara. Por lo tanto, la Corte, ¿qué dice? Avanti, avancen. Y entonces, de esa forma, se nombra a varios. Son 11, no estamos hablando de ellos dos. Estamos hablando de 11 camaristas que pasan de un tribunal oral a la Cámara. ¿Qué hace ahora el Senado? Básicamente, el Consejo de la Magistratura, cuando llega la nueva composición, dice, nosotros queremos revisar esto, no lo vemos muy claro, lo queremos revisar. Queremos saber cómo se nombraron. Cuando se hace la revisión dicen, esto hay que pasarlo al Senado. Esa es la famosa, ¿te acordás? La famosa elección, o si querés, votación. La del corte de luz. Que Camaño, exactamente, le da el voto y gana la postura del kirchnerismo de revisar todos esos traslados, que como te digo son interfueros, 7-6. Y ahí va el Senado. ¿El Senado qué hace?
dice ahora hay que removerlos. ¿Qué hacen los camaristas digamos, mientras tramitan el Senado? Y un poco esto te digo qué es lo que va seguramente a pasar. ¿Qué hacen los camaristas? Dice, acá hay un acto administrativo, el Poder Ejecutivo ya nos nombró. El acto administrativo no lo tiene que declarar, digamos, no lo deja sin efecto el Senado, lo deja sin efecto un juez contencioso administrativo. Van al juez contencioso administrativo, pierden en primera instancia, van a la Cámara, pierden en segunda instancia. Eso eso viene pasando. Viene pasando. Viene pasando y entonces los jueces le dicen a la Corte, intervenga usted bajo, digamos, la famosa doctrina del per saltum. Sí. ¿Qué sucede? La Corte no lo trata, pero ahora que hoy sí se lo rechaza la Cámara, entonces ahora que se lo rechazó la Cámara, el abogado que es Carrió, Alejandro Carrió, un constitucionalista muy conocido, ya puede ir a la Corte sin la necesidad del per saltum, ¿entendés? Como, digamos, instancia de apelación. ¿Qué es lo que dicen? Que la Corte no quería interferir en esto porque, según, digamos, los parámetros judiciales, todavía no estaba el agravio, que es, todavía no te removieron. Es una cuestión, en algún punto, determinadamente abstracta. Pero este aquí que cuando el Senado decide deshacer aquel traslado, ya sí se produce el agravio y ahí sí la Corte podría decretar, digamos, si querés, o ratificar aquel acto administrativo del traslado. Sin necesidad del per saltum. Sí. Si se los remueve, ¿volverían a tribunal oral o a dónde? Bueno, en teoría, si se los remueve, se dejaría sin efecto el acto administrativo que los cambió de juzgado. Por lo tanto, tendrían que volver a su juzgado de origen, habría que ver qué pasa en el juzgado de origen y obviamente se producen vacantes en la Cámara. Ahora bien, es interesante, si querés aventurarnos un poco en la Corte, si es que es posible eso. ¿Qué puede pasar? Porque la Corte, con esta composición, ya escribió una doctrina para estos jueces que dice, es igual jerarquía, hasta te diría que casi es el mismo sueldo, no hay cuestiones de sueldo en el medio, es la misma competencia, por lo tanto nosotros avalamos el traslado. Entonces habría que ver, y cuando uno ve la argumentación, es la acordada 7 del 2018, si este fin de semana la querés, te la puedo pasar y la lees. Encantado, ¿no? Pero si vos ves la argumentación, bueno, argumenta la Corte, no es que llega por alguna cuestión procesal, no, llega con argumentaciones y dice, para nosotros está bien que se produzca el traslado. Por lo tanto, mirar ahora el camino que va a recorrer la Corte es determinante para ver si los mismos jueces reescriben un fallo o una doctrina en poco tiempo. En general eso en la Corte, aunque te parezca mentira, no sucede. No ocurre. No el ocurre. tema es cuándo fallan, porque se puede tomar, no tiene plazo la Corte, ¿no? Podría tomarse más tiempo. Claro. Obviamente la Corte no tiene plazo, es uno de los grandes reclamos que le hace la política y, si querés, el kirchnerismo. La idea es, o todo parece indicar, de acuerdo a lo que hemos hablado, que la Corte va a decidir relativamente rápido y hay quienes dicen la semana que viene. Jorge Jacobe, buenas noches. Gracias por atendernos. Gracias, Jorge. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Jorge, yo no soy politólogo, toco de oído, pero me llama la atención la cantidad de contradicciones discursivas, y en los hechos también, en las que incurrió el gobierno en los últimos 10 días. Distintos funcionarios, distintos temas. ¿Eso a vos te llama la atención? ¿Es normal? Me dirás, bueno, es una alianza, pero no sé si es característico de todos los gobiernos de coalición. Mira, no me llama la atención porque ya sabíamos que esta iba a ser una identidad en términos políticos híbrida, que las identidades híbridas sirven bien, Pancho, para ganar las elecciones. Porque la alianza entre Alberto y Cristina permitía que entrara el 35% de Cristina, que fue firme siempre, digamos, desde el fin de su último mandato, y que entrara otro 13% más, que quería votar en contra de Macri, que tampoco quería votar a Cristina, y que entonces se aferró a Alberto, idealizó a Alberto en esta noción de que podía ser más peronista y que podía ser más moderado. Entonces fíjate que había dos tipos de público votando la misma boleta por distintas razones, hasta te diría por razones contrapuestas, sobre todo en los modos de hacer las cosas. En algún momento iba a ser ruido, digamos. Las identidades híbridas entonces son buenas para ganar las elecciones,
y después se ponen fuleras a la hora de gobernar y sobre todo de gobernar en tiempos de crisis. Así que lo que está sucediendo en este momento, entendiendo que lo que está sentado es una especie de esquizoperonismo, no me llama la atención para nada. Pero es muy interesante, perdón, un segundito, es muy interesante lo que decís porque quiere decir que estamos como si estuviéramos en periodo electoral, digamos, desde la óptica del gobierno. Claro, por supuesto. Y bueno, ahora que el de hecho, clima se calienta, Jorge, de hecho, esto que te dice Pancho queda demostrado en lo que ocurrió hoy, concretamente en la Quinta Presidencial de Olivos, el anuncio que hace Alberto Fernández con el aval de Cristina, con Kicillof, con Sabina Fedri, que piensa distinto, con Bernie, en materia de seguridad, fundamentalmente porque han visto en las encuestas que ellos tienen en sus despachos que parte de ese porcentaje que no quería votar a Cristina y que se enamoró de Alberto y quería votar contra Macri, está hoy muy preocupado y sobre todo está situado en el Gran Buenos Aires, el lugar que más le importa a Cristina. Claro, está peor. Está peor que lo que vos describís. Está ya con el corazón roto, porque ya Alberto lo perdió en términos de imagen positiva. Ya está pensando en otra cosa, ese 13%. Beto, la foto que vimos hoy es una foto que desnuda que están muy preocupados, que están, te lo diría en latín, con un cagazo de novela respecto de las elecciones que vienen. Si no, no se unen. El sistema político no se une, excepto que sepan que viene una ola que los va a tapar y que los va a ahogar a todos, digamos. Pero a Cristina mucho no parece importarle esa unión. No, claro, porque a Cristina no le importa el futuro. Cristina tenía dos objetivos antes de las elecciones, a mi criterio. Uno, no gobernar la Argentina, y dos, no ir presa. Entonces, la idea de poner a Alberto en el poder le cubría las dos opciones. La operación en términos políticos fue brillante, salió muy bien. Y entonces hay que entenderlo desde este lugar. Cristina no está pensando en el futuro. Cristina está pensando en que no sea mancillado el prestigio en el cual quedaron sus gestiones y la de Néstor, por lo menos para el 35% de la población. Ahora, hay que despegar a Cristina de las segundas y terceras líneas del kirchnerismo. Cristina no está para más, Cristina está de vuelta. De la segunda línea para abajo están de ida. Claro. Jorge, Diego Cabot, saluda, ¿cómo andás? Diego, ¿cómo estás? Hay una parte de la sociedad que obviamente, vos lo decías, al momento de votar incluso, si querés, como apostó al diálogo, ¿no? Sin embargo, los primeros meses del gobierno han hecho que ambas partes se vayan a los extremos. ¿Hay posibilidades de diálogo y le suma a los grandes, si querés, a los grandes líderes de los partidos el regreso al diálogo o no lo ves? No, no veo el diálogo. Me parece que en este momento, donde la Argentina se convierte en una máquina de picar carne política, están tratando de que el agua no se lo lleve a todos puestos, digamos, porque se dan cuenta de que una Argentina con 15%, 20% más de pobres, con una indigencia pasando de 10 a 20, se los va a morfar a todos tarde o temprano, y al que siga, y al que siga, y al que siga. Ahora, me parece que en términos de polarización electoral vamos a un escenario absoluto. Y vamos a un escenario que va a ser un cliché, que va a ser con los mismos ataques y con las mismas defensas que las últimas elecciones y que las anteriores también. El guión de la política argentina te diría que es tan predecible como un tema de Ricardo Arjona, digamos. Jorge, me gustaría preguntarte en este sentido por la oposición, porque vos decís, bueno, están todos polarizados. Y claramente eso se vio muy claramente en el Congreso esta semana con la oposición y con la ruptura que hubo y las dificultades que hubo para sesionar. ¿Dónde queda Rodríguez Larreta en este escenario de polarización? ¿Se lo traga a la grieta o se sube a la grieta? Se sube a la grieta porque es un negoción. Mirá si lo miramos desde el mercado. Dos empresas, entre ambas se morfan al 80% del mercado. Es un negoción, sea 40-40 o diferente la división, digamos. Pero a mí me gustaría retratar que en la oposición hay por lo menos tres estrategias. Hay una estrategia que es la de aquellos que esconden la cabeza, que no se quieren mostrar y que con algún nivel de razonabilidad dicen: si el peronismo y el kirchnerismo quisieron gobernar el país y les tocó este momento, que se coman los cachetazos ellos solos, no saquemos la cabeza para que no nos echen la culpa del pasado. Muy bien, esa estrategia genera sujetos tácitos de la política y ahí tenemos a Vidal y a Macri. Vidal mide 15 puntos más hoy que Macri, pero tenemos a los dos que no dan su voz, digamos.
Una segunda estrategia es la de aquellos que, como están a cargo de un nivel ejecutivo, no pueden esconder la cabeza. Y en esa circunstancia lo que hacen es mostrarse afables con el momento para no quedar en el lugar de ser la oposición que puso palos en la rueda. Ahí lo tenemos a Rodríguez Larreta, que tiene la misma imagen positiva que Alberto, 37, 38 puntos, pero que tiene mucha menos negativa, 20, 25 puntos de negativa. Y en un tercer lugar tenemos a los que dicen: al kirchnerismo no le podés dar un centímetro de ventaja, hay que marcarle la cancha todos los días, hay que salir a dibujar la frontera de las identidades todas las mañanas. Y ahí tenés, por ejemplo, a Patricia Bullrich. 3 estrategias que pescan en 3 públicos diferentes. Yo creo que todavía ninguna debe matar a la otra. Tienen que ir construyendo hasta el final. Sería un error fusionarlas. O sea, si vos tuvieras que asesorar a ese grupo, le dirías sigan así con estas 3 corrientes, digamos. Yo diría, mantengan una línea de pesca con un anzuelo para pejerrey, uno para tararira y uno para boga, sí. Y si tuvieras que asesorar a Alberto Fernández, ¿qué le dirías respecto de este hierro caliente, no? Le daría un abrazo, Pancho, porque Sí. la situación es muy difícil. Si vos me decís que cuando él picó a 68 puntos de imagen positiva, daba un gesto de fortaleza, se desprendía o tomaba distancia del kirchnerismo y salía a buscar defensa en el público antikirchnerista que no lo había votado, entonces hoy tendría su nombre en una de esas mejor parado. Hoy por hoy el 13% que lo votó por moderado no lo ve moderado, porque se da cuenta que el kirchnerismo está poniendo la música, que de 10 temas que se discuten en la agenda pública argentina, 9 son incómodos para él, con lo cual queda claro que el DJ es Cristina. Entonces ese público lo perdió. Al público 41%, que es antikirchnerista, antipopulista, antiperonista en alguna medida, de ese público se está alejando cada vez más. Y el 35%, que es de Cristina, lo apoya, lo sostiene, lo justifica, lo defiende, pero nunca va a ser propio. Ahora, Nunca va a Jorge, ser propio. siguiendo en el rol que te puso Pancho, no sé si ad honorem, De dar abrazos. Asesor. De dar abrazos, claro. de asesor. Los abrazos son gratis. Alberto, sé que cuando muchos que le han transmitido esto mismo que vos planteás, sobre todo allá por el mes de marzo, cuando estaba a tasas chinas en popularidad, la respuesta de él es, uno, muchos gobernadores me lo dicen, pero le tienen más miedo a Cristina que cualquiera. Y 2, dice, tengo el ejemplo de Juanchi Zabaleta en 2017, que después de la PASO con Randazzo, él perdió Hurlingham y bajó su lista y arregló con la Cámpora. Entonces, como que él lo que plantea, esto es una especie de animémonos y andá. Y anda, claro. Sí, tal cual. A ver, vamos a enfocarnos en este público del cual vos das cuenta, digamos, que es el peronismo clásico, el peronismo que no es kirchnerista, el peronismo que tampoco es necesariamente oposición, pero que está dentro de la alianza. Nosotros sabemos, Beto, que están dentro de la alianza con el cuchillo entre los dientes, esperando al kirchnerismo a que se tropiece para clavarle el puñal, digamos, porque se la tienen jurada hace mucho tiempo. Lo que han hecho es una sociedad para poder ganar, pero de ahí a que haya amor hay una diferencia enorme. Muy bien, ese peronismo al cual Alberto le podría haber echado mano cuando estaba fuerte y probablemente se hubieran abroquelado y hubieran ido en contra del kirchnerismo, me parece que hoy va a jugar el juego que juegan históricamente, que es ponerse detrás de alguien que los pueda llevar hacia un lugar mejor. Y lo que hay que evaluar es si Alberto, a como está hoy y a como va a terminar dentro de 3 años de desgaste, los puede llevar a algún lugar o no. ¿Y vos decís que eso está fuera de la coalición actual de gobierno? ¿Es eso que los puede llevar hacia un lugar mejor? No, yo lo que digo es, Alberto hoy por hoy está con un nivel de desgaste que es enorme. No solo personal, me refiero de opinión pública. Faltan 3 años, Alberto va a tener que gestionar lo que queda con 60% de pobres, con inseguridad, con desempleo, con la economía quebrada, con el mundo que no nos va a dar pelota porque cada país va a estar tratando de arreglar sus problemas y demás. ¿Cómo va a terminar? Jorge, desgastado, no en helicóptero me refiero. ¿me das un segundo que quiero meterme con el tema del botón rojo de veto? No de veto, de Alberto Fernández en realidad, veto. ¿No? Hay un lobby... El otro veto. Pancho, hay un lobby realmente impresionante yo les digo que empiecen a mirar
los medios oficialistas, cercanos al oficialismo, paraoficialistas, en las redes sociales ya hay un hashtag que es Botón Rojo Ya. Vos fíjate que también hubo otra movida, reemplazaron a Pedro Can con Arnaldo Dubín. ¿Quién es? Es uno de los integrantes de la Asociación de Terapia Intensiva. Es cierto que aparece menos el doctor Can, ¿no? Últimamente. Y tal fue el protagonismo de los terapistas, viste que fue la semana de los terapistas, que lograron ponerle un lugar en la agenda al presidente el día miércoles, incluso los metieron a los terapistas antes que una reunión bastante importante, que era nada más ni nada menos que con Sergio Massa y Máximo Kirchner. Ahí está el WhatsApp, Beto. Bueno, sí, porque ensamblado me en entraron, Río Grande. Me entraron algunas opiniones. Empecé a preguntar, bueno, ¿hay margen para el botón rojo? Sabemos que hay un lobby, que hay mucho enojo con las aperturas de bares de Rodríguez Larreta, y me dicen... ¿En dónde preguntaste, perdón? ¿Eso que vas a leer de dónde? ¿Es del Instituto Patria, de Casa Rosada? Si se puede precisar o... si lo precisamos... ¿Lo mandás en cana? No, es Casa Rosada. Casa Rosada, Es bien. Casa Rosada. En Casa Rosada me dicen, yo digo, ¿hay margen para el botón rojo? Y sí, Así pero Alberto sigue con rienda corta los datos. Ah, Con rienda corta los con datos. rienda corta. Lunes viaja a Mendoza, se va a reunir con Rodolfo Suárez, un distrito opositor, de paso va a rosquear un poco la reforma judicial, pero está mal sanitariamente. Martes y miércoles con Gerardo Morales en Jujuy, otro opositor que también está complicado. Se tomará miércoles o jueves para ver cómo seguir. No está fácil. No está fácil. No está fácil, pero lo que me agrega, esto es del entorno del gobernador Kicillof, es que no depende de nosotros, pero el presidente le dijo a todos los gobernadores que analizaba la situación semana a semana para decidir, y quizás llegó el momento de implementar algunas restricciones o por lo menos ir para atrás. La gran obsesión, Pancho, es la apertura de bares y restaurantes en la ciudad de Buenos Aires, el cuestionamiento de los terapistas, los nuevos Pedro Can, contra los números que está manejando Fernán Quirós. Vos fijate que han entrado en una especie de INDEC. ¿Por qué? Porque Fernán Quirós, en base a los números oficiales del Ministerio de Salud, dice que la ocupación de camas de terapia intensiva es 60%, y este señor dice que es 90% y que está prácticamente al 100% y que se viene en una situación complicada. Rodríguez Larreta dice que no da marcha atrás, que él considera que son sus números, es lo que maneja. Y otro dato, tiene en su despacho, en la calle Uspallata, en su despacho una encuesta propia que le dice que el 80% de los porteños quieren seguir en cuarentena flexibilizada, es decir, están conformes con lo actual. Mira. Jorge, cuando Alberto Fernández dice vamos a salir cuando termine la pandemia a un banderazo, la gente de bien, ¿a quién le está hablando? O sea, le está hablando al público propio, pero ya da por sentado que no va a seducir a gente de espacios ajenos, digamos. ¿Es así o no? Bueno, se monta en algo que había prometido no montarse, ¿no? Que es en esta dicotomía que se utiliza hace mucho en la Argentina, donde hay una visión siempre que ya ni siquiera la usa Walt Disney, digamos, que no la usa Disney, me refiero, que es esa dinámica entre buenos y malos, donde los buenos son muy buenos y los buenos son muy malos, una herencia de la teología del pueblo. Un horror, un horror. Respecto a lo que conversabas recién con Beto, me gustaría señalar que hoy el 36% de la gente está de acuerdo con las extensiones de la cuarentena. Supo ser 85, Pancho. Ajá. Ahora, Y hoy es 36. te hago una pregunta, Jorge, porque
cualquiera de estos planes de regresión de fases requieren una autoridad muy grande para ponerla en práctica, porque la gente cuando va tomando licencias es más difícil. ¿Lo ves, Alberto Fernández? Y si querés a los grandes líderes o las caras de los gobiernos con posibilidades o con autoridad como para lograr que sea efectiva un regreso atrás en las fases. No, porque la autoridad no se construye desde el presidente hacia el pueblo. La autoridad te la tiene que asignar el pueblo, tiene que estar de acuerdo con lo que vos estás implementando. Tiene que haber algún nivel de adhesión, de compromiso social. Bueno, Y hoy, eso no ha sucedido. Estamos ya, frente a la segunda muerte de la cuarentena y falta una tercera. Primero murió la parte emocional de la cuarentena, cuando los argentinos entendíamos que la cuarentena es lo mejor que podíamos hacer, pero no aguantábamos más. En términos emocionales no aguantábamos más. Ahora murió la parte racional para acompañar a la emocional. Ya ni siquiera opinamos bien de la cuarentena, amén de que no nos la bancamos. Y lo único que falta es que muera en términos administrativos. bueno, de hecho, lo que iba a decir es que ahora en Santa Fe, Perotti está al borde de anunciar un retroceso. No se sabe bien todavía si a fase 2 o a fase 1, pero están por anunciar un retroceso. Seguramente Santa Fe a fase 2 y Rosario, que está en una situación muy complicada, a fase 1. O sea, podemos ver cómo sale ese experimento de una ciudad donde ya tenían bares abiertos y se podía consumir en las veredas y esas cosas, que se supone tendría que volver a una suerte de fase 1. Claro, pero si hay una opinión pública que simplemente no se la banca más, que no puede, aunque entienda no puede en términos, insisto, emocionales, van a tener que ponerse un poco más creativos que firmar decretos respecto de qué es lo que se debería hacer. Claro, no nos olvidemos que el último regreso a la fase 1 básicamente no cambió nada y no fue hace tanto tiempo, ¿no? Y ahí sí los números se habían disparado, ahora están como un poco más quietos, al menos en el AMBA, y sin embargo no hubo un gran nivel de adhesión y básicamente de una fase 3 a la fase 1 no había demasiados cambios. Sí, además hay un presidente que dice claramente que la cuarentena no existe y después quiere manipular qué es lo que se hace con la cuarentena, digamos, fase 1, fase 2, fase 3, para adelante, para atrás. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo. Siempre interesante hablar con vos. Un abrazo para ustedes. Vamos a Washington. Allá está nuestro compañero Rafael.